¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de literatura. Hoy día 5 de junio del año 2020, época todavía del coronavirus y de las clases virtuales. Debemos continuar pues con los temas de manera cronológica, ¿no? Si estuviéramos en un tiempo ordinario estaríamos empezando el segundo trimestre. Por eso es que te voy a pedir que tu cuaderno lo dividas, por favor, y le coloques la carátula del segundo trimestre, digamos, para que empieces con este tema. El día de hoy vamos a trabajar lo que es el barroco español, ¿correcto? Entonces estamos entrando ya desde hace un par de clases a la etapa de literatura española, ¿correcto? Ya hemos visto lo que es el siglo del español, ya hemos visto el Renacimiento con Fray Luis de León, ¿correcto? Ya hemos visto la narrativa del siglo de oro con si mal no me equivoco, con la novela picaresca La serie de Tormes. También hablamos un poquito del Quijote de la Mancha. Y el día de hoy nos metemos nuevamente a la parte lírica, a la parte de la poesía, ¿correcto? El día de hoy vamos a hablar del barroco español, o vamos a hablar también de lo que se denomina, ¿no es cierto?, la complicación, ¿correcto?, de la forma. ¿De la forma de qué, profesor? De la forma de hacer poesía, ¿correcto? Se dice que el barroco español es la etapa final de lo que sería el siglo de oro español, o sea, la etapa de decadencia, pero también algunos, ¿no es cierto?, libros, en algunos libros podemos encontrar que el barroco español se entiende como el antirrenacimiento. Ahora, ¿por qué, profesor? Porque en el barroco español se va a exagerar la forma en cómo se va a hacer la poesía. Va a ser una poesía ininteligible, poco comprensible y además una poesía ligada hacia hombres cultos. O sea, es una poesía individualista, una poesía técnica, una poesía donde se exagera el uso de la forma, digamos, poética, pero sobre todo es una poesía que remarca una originalidad, ¿correcto? Entonces, estamos hablando que si el Renacimiento español privilegiaba el equilibrio entre fondo y forma, acá en el barroco español lo que se va a dar es una exageración de la forma, digamos, en contraposición al fondo, ¿no? O sea, por eso es que el barroco se conoce como el antirrenacimiento, ¿no? Digamos, ustedes saben que un movimiento literario surge en oposición a otro, y en este caso el barroco surge en oposición al siglo de oro. Pero también es importante recordar que todo movimiento literario nace, ¿no es cierto?, por una necesidad histórica. Y en este caso hay que entender que España ya estaba llegando a la debacle, de su proceso de auge económico, ¿no? En este caso podemos decir que el barroco español sería la manifestación literaria de ese proceso de decadencia de este siglo de oro, ¿correcto? O sea que estamos hablando más o menos, si el Renacimiento o el siglo de oro está ligado entre los siglos, o se da entre los siglos XVI y XVII, el barroco español se va a dar durante el siglo XVII hasta finales del siglo XVIII. ¿Correcto? Esto va a afectar tanto política, económica como culturalmente a España. Primero, porque hay que recordar que durante el Renacimiento español o el siglo de oro, España cobra un auge importante en las letras, pero también remarca una hegemonía. Esta hegemonía europea se da por la implantación del catolicismo a lo largo no solamente de España, sino de toda América, ¿no? Porque España se volvió en un país colonizador. Este auge y este apogeo, mejor dicho, de España, termina decayendo por el exceso y por el abuso de, ciertas normas colonizadoras primero, y también por el derrochar ciertas materias primas que ellos obtenían de América. En este caso, por ejemplo, ¿no es cierto?, vamos a encontrar que durante el siglo XVII triunfa en España el movimiento cultural denominado el barroco, ¿correcto? Eso se produce como consecuencia de la Contrarreforma y el Concilio de Trento. Nosotros sabemos que la Contrarreforma aporta ¿en qué? Si bien sabemos, en el Renacimiento, la idea del Renacimiento español es una idea, bastante ambivalente, ¿no? Porque por un lado se privilegiaba la idea de que el hombre era partícipe de sus propias emociones y de sus propios sentimientos, pero también existía la idea de que todavía había elementos medievales
o elementos de la idea medieval que aún se conservaban, por ejemplo la monarquía, por ejemplo la idea de la Iglesia Católica como un organismo fundamental para la creación y para el adoctrinamiento, ¿no es cierto? Y la contrarreforma lo que va a originar, ¿no es cierto?, es que de alguna manera la interpretación de la Biblia se dé bajo un libre albedrío y que el Concilio de Trento, ¿no es cierto?, en vez de adoctrinar de una manera, ¿cómo decirlo?, adoctrinar desde una manera pasiva, de una manera más bien democrática, desde una manera justa, se va a dar los adoctrinamientos eclesiásticos a partir de la fuerza. Y esto va a originar que muchas personas empiecen a ver a esa institución tan importante como la Iglesia Católica como una institución abusiva, ¿no? Y esto va a originar muchas rebeliones y va a originar pues el decaimiento de las monarquías, en este caso de Felipe II, pues, ¿no?, el monarca importante de España. El barroco, por si acaso, va a ser de alguna manera el entendimiento de esa etapa de crisis de España, ¿no es cierto? Va a ser la manifestación cultural que se condice con este periodo de decadencia de España, con este periodo de decadencia del siglo de oro español, ¿correcto? Y es por eso que su forma es así, su forma es complicada, su forma es individualista, su forma es poco comunicativa, ¿correcto? ¿Y por qué? Porque la literatura que se trabaja en el barroco es una literatura elitista, ¿correcto? Entonces el barroco supone en muchos aspectos una vuelta a actitudes medievales, pero no vuelta a actitudes medievales como se fundamentaba en el Renacimiento, que era básicamente actitudes fundamentales de las condiciones medievales, pero bajo una doctrina regular, una doctrina educativa, una doctrina que utilizaba los tópicos renacentistas como el Beatus Il, como el Opus Amenus, como el Carpe Diem, sino que acá se trata de adoctrinar o de volver a actitudes medievales bajo la fuerza. ¿Esto qué va a originar? Que van a cesar prácticamente en España la investigación científica, ¿no es cierto?, y se impide el contacto pernicioso con Europa y su pensamiento renacentista. ¿Esto qué va a traer como consecuencia? Que España, digamos, se vea convertida en una isla académica, porque mientras que Europa se apelaba a las condiciones materiales del Renacimiento y a la nueva clase social que surgía, que era la burguesía, ¿no es cierto?, España todavía tenía estos pensamientos medievalistas, estos pensamientos feudales y estos pensamientos monarcas. Entonces España, con respecto a Europa, si bien es cierto, pasa un apogeo económico durante, digamos, 100 años, ¿no?, culturalmente sufre un atraso con respecto a toda Europa. Y eso va a detonar en el decaimiento del siglo de oro, ¿no? Por eso es que este arte tan complicado, este arte tan exagerado, este arte tan alegórico, ¿no es cierto?, y tan ininteligible, representaba el espíritu de España de esa época, ¿no? ¿Qué significó el barroco, chicos? El barroco va a significar el final de la Edad de Oro, o sea, es el ocaso del apogeo español en el contexto europeo moderno. España ya no va a fundamentar una condición hegemónica, no, para nada. Ya España no va a fundamentar una condición, digamos, básicamente poderosa, sino por el contrario, se va a ver desprovista de apoyo y sobre todo se va a ver España desprovista de, digamos, de unidad, ¿no? Si en el Renacimiento de alguna manera se une la arquitectura, se une la escultura, se une la pintura y la literatura, en este caso cada arte va a tratar de luchar por su lado para encontrar esta unidad que lamentablemente ya se perdió. Entonces hay que manifestar que el gobierno de Felipe II, donde surge el barroco español, hizo ver que España se había convertido en una isla académica y política de Europa. ¿Esto qué quiere decir? Que la hegemonía, ¿no?, ya no era importante para España, o sea, ya España había perdido su hegemonía y España ahora quería buscar un apoyo en los demás países europeos. Pero ¿qué iba a pasar? Que los países europeos iban a estar un paso más adelante de España, ¿no es cierto? Derrotas militares y tratados desfavorables pusieron en evidencia que la decadencia había comenzado. ¿Cómo derrotas militares, profesor? Por ejemplo, derrotas como la guerra entre España y Austria en un momento determinado, derrotas, por ejemplo, como algunas pérdidas de colonias de España en América, ¿no es cierto? Empieza España a perder sus colonias,
muchos países de América empiezan a independizarse, no va a haber recuperación de materias primas. Ustedes saben que la materia prima por el cual los españoles llegan a América es el oro, y el oro, de tanto ser extraído, empieza a escasear en estos territorios, ¿no? Entonces España empieza a perder condiciones económicas muy importantes, y el barroco va a plasmar por eso fidedignamente el contraste de una Europa agotada y desmoralizada, o de una España, mejor dicho, agotada y desmoralizada. La exageración en arquitectura, pintura y literatura ya no respondía a una necesidad funcional, o sea, ya no eran una unidad, sino a simples apariciones decorativas. O sea que la arquitectura, la pintura, la escultura simplemente iban a ser bellas solamente por los adornos que utilizaban, pero no por el contenido, no por lo que decían, no manifestaban una unidad, sino que cada una representaba algo que necesitaba representar nada más, ¿no? Ahora hay que recordar que ¿por qué se llama barroco? Porque barroco proviene del latín barroqué, que significa extravagante, y también del portugués barroco, que significa perla irregular, ¿correcto? O sea que en esta primera parte de los antecedentes las conclusiones son evidentes, ¿no? Barroco, el barroco español es este proceso, ¿no es cierto?, históricamente de decadencia del siglo de oro español, donde se representa una literatura exagerada, irregular, ¿no es cierto?, una literatura alegórica, pero sobre todo una literatura que representa, ¿no es cierto?, la etapa de decadencia de España, ya que ésta había perdido su hegemonía, ¿correcto?